Cuando un error ocurre en el laboratorio, casi siempre sucede lo mismo. Se culpa inmediatamente al personal que tomó la muestra. Pero después de tantos años trabajando, aprendí algo muy diferente. Muchos de los errores más graves no nacen realmente en la toma de muestra, nacen mucho antes. Nacen en las decisiones organizacionales. Hola a todos. Hoy quiero hablarles de algo que cambia completamente la forma de pensar, de entender al laboratorio clínico, la preanalítica, pero no desde la típica perspectiva de la muestra salió mal porque alguien trabajó mal. No. Quiero hablarlo desde un enfoque mucho más real, mucho más incómodo, porque la calidad del laboratorio no depende solamente del personal que extrae la sangre, depende de todo un sistema. Eso es. ¿Y cuál es el sistema? Y sinceramente, uno de los mayores errores que he visto en muchos laboratorios es analizar los problemas preanalíticos de forma reactiva. Sale una muestra hemolizada y automáticamente alguien dice, extrajeron mal. Sale una muestra coagulada, no homogenizaron. Pero casi nunca se hacen otras preguntas mucho más importantes. ¿Quién compró las agujas? ¿Quién decidió reducir costos en materiales? ¿Quién compra tubos de mala calidad? ¿Quién decidió trabajar con menos personal del necesario? ¿Quién programa turnos imposibles? ¿Quién presiona constantemente para liberar resultados más rápidos? ¿Quién capacita al personal nuevo? ¿Quién supervisa las competencias de los profesionales? Y aquí un silencio, ¿no? Porque la competencia es suma de 3 factores. Bueno, suma de varios factores, ¿no? Pero entre ellos está la experiencia. La experiencia no debe medirse cuántos años está trabajando, sino cuántos años está trabajando, pero solucionando problemas. ¿Él soluciona o no soluciona? Ese es el tema. ¿Quién permite que el personal sin experiencia termine trabajando solo? Porque ahí también comienzan los errores, y más todavía. Les contaré, recuerdo una época donde empezaron a aumentar muchísimo las muestras hemolizadas, especialmente en emergencia. Al inicio, como siempre, la culpa cayó sobre el personal. Extrajeron mal, no tiene buena técnica, pero cuando investigamos la verdad descubrimos algo inesperado. El problema eran las agujas. El filo tenía mala calidad, generaban mayor trauma mecánico, no solamente los eritrocitos, sino en el paciente como tal. Él sentía más dolor. Pero eso no te das cuenta en 1, 2, 3 pacientes, porque a veces la sensibilidad, la aguja normalmente duele, pues no, entonces no te das cuenta fácilmente. Pero eso estaba pasando. Producían hemólisis, desde leve hasta más, ¿no? Quizás al inicio leve, o en pacientes con buena vena sería leve, pero en pacientes que eran difíciles, la hemólisis era más evidente. La hemólisis no es solamente una muestra rojiza. La hemólisis en realidad altera resultados, porque cuando los eritrocitos se rompen, libera sustancias intracelulares al plasma. Por ejemplo, el potasio es un catión intracelular. Eso significa que la mayor parte de potasio está dentro de las células, mientras que en la sangre normalmente encontramos valores de 3,5 a 5 milimol por litro, ¿no? Un promedio de 3,5 a 5. ¿Cuál es el promedio? Digamos 4,7. Digamos 4 ya. Un valor de 4 del potasio, milimol por litro. Pero si los eritrocitos se destruyen, el potasio sale hacia la muestra y el resultado aumenta. Y aumenta falsamente. Eso se llama una pseudo, es decir, falsa hiperpotasemia. Una pseudo hiperpotasemia.
Yo recuerdo cuando un paciente cuyo potasio salió en 9.8, eso es críticamente alto. Un potasio real de 9.8 podría provocar arritmias en los pacientes, alteraciones cardíacas, debilidad muscular, incluso paro cardíaco. Pero el paciente, si tú lo ves, está estable, sin síntomas, sin cambios electrocardiográficos, porque uno investiga a veces estos casos. Y eso sí investigas. Y ahí sospechamos, la muestra estaba en realidad severamente hemolizada, hemólisis, 2, 3 cruces, por así decirlo. Entonces se repitió la toma de muestra y salió 4.4 milimol, casi a la media que decíamos, ¿no? De 3,5 a 5, promedio 4, 4.7 decíamos también, ¿no? Entonces, obviamente, esto está dentro de lo normal. Entonces, vemos, digamos, cómo no solamente es la toma de muestra que tiene que ver, porque hay una dificultad en el paciente, pero tienes el filo de la aguja, el material con que usan, ¿no? Entonces, aquí aprendemos algo. O mejor dicho, aquí entendemos todos algo. Algo importantísimo. No puedes exigir calidad si no proporcionas calidad. Porque muchas veces el personal trabaja en condiciones muy malas. Faltan tubos, faltan agujas, faltan capuchones. El que se enrosca, el que dispensa, el tipo de capuchón, ¿no? Faltan tubos pediátricos. Y aún así se exige 0 errores, ¿no? Eso ha pasado. Recuerdo áreas donde no había tubos pediátricos disponibles. Entonces se utilizaban los tubos normales con poco volumen de sangre. ¿Qué ocurría? Relación sangre-anticoagulante queda alterado. Especialmente en hematología pasa eso. Y más cuando se usaba el EDTA-K3. Ahora ya se usa el EDTA-K2, que es menos, pero igualmente no es igual. Cuando se habla de calidad, ya cambian los conceptos. Hay temas tolerables, pero de todas maneras es importante trabajar con calidad, apuntar a trabajar con calidad. Recordemos que en hematología usamos el EDTA. El EDTA evita que la coagulación suceda. ¿Cómo lo hace? Captando el calcio, gelando el calcio. Porque el calcio participa en la cascada de coagulación y si te lo atrapa, ya no va a haber la coagulación. Pero si el tubo tiene poca sangre, el exceso de DTA puede alterar las células, puede modificar la forma de los hematíes, puede modificar las plaquetas y de verdad sí altera los resultados. Más linfocitos en forma diferente, entonces alteran los resultados como tal. Y si no sabemos reconocer esos cambios producidos, esos cambios que son sinónimos de, por así decirlo, artefactos, ¿no? Si no sabemos identificarlos, diagnosticamos mal. Es importante conocer esos cambios que ocurren, ¿no? Y por eso la experiencia es importante. Hay otro tema enorme que casi nadie quiere hablar. Lo hablamos en el día a día, pero nadie lo habla así externamente. La programación del personal. Porque existen laboratorios donde ciertos días trabajan demasiadas personas y otros días claramente falta personal. Y esto afecta en emergencias, afecta a veces fines de semana, a veces afecta turnos nocturnos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre en estos escenarios? Uno, la fatiga, el estrés, la sobrecarga, los retrasos, es decir, mayor riesgo.
mayor escenario para que se produzca un error. Y eso sí impacta directamente con los resultados. El desempeño no es igual que cuando ingresaste de turno que cuando sales de turno. No es igual. Porque el cansancio afecta la concentración, afecta el criterio que tenemos, afecta el rendimiento y por ende afecta a los pacientes como tal. Y aquí quiero tocar algo muy delicado. Muchos laboratorios tienen personal técnicamente muy bueno, pero ese personal no participa en decisiones, no participa en compras, no participa en protocolos, no participa en organización, y eso es gravísimo. Eso es muy grave. Y creo que lo vivimos. Bueno, porque muchas veces quienes realmente entienden el problema preanalítico son justamente las personas que trabajan diariamente procesando las muestras. Los que ven los problemas son ellos, pero también los que toman las muestras son los que entienden y viven el problema. Los que ven los errores, los que detectan esos patrones de errores, los que saben qué está fallando. Pero cuando el liderazgo técnico se ignora, los problemas se repiten. Cuando callamos y no hablamos, los problemas se repiten. Y hay algo más. A veces queremos cumplir, liberar resultados. Esa obsesión por liberar resultados rápidos, eso también es un problema. Sí, la rapidez importa. Los resultados deben ser oportunos, pero jamás puede estar por encima de la confiabilidad, de la confianza que se tiene del laboratorio, porque un resultado rápido pero incorrecto es muchísimo más peligroso que un pequeño retraso. Recuerdo una glucosa de 32 miligramos por decilitro. Es un resultado bajo, ya que el resultado normal está entre 70 a 100, 65 a 100, ¿no? 70 a 110, algunos dirán, ¿no? Actualmente 65 a 100. Bueno, una glucosa real de 32 normalmente producía síntomas severos, el paciente estaría inconsciente, pero el paciente estaba estable. ¿Qué ocurrió? La muestra demoró demasiado en procesarse. Entonces las células que estaban ahí consumían la glucosa, especialmente quienes consumían la glucosa en la sangre, si no centrifugas la muestra. Los eritrocitos, ¿sí o no? Pero también los leucocitos. Y si tiene leucocitosis, con mucha más razón, ¿no? Entonces, eso es lo que pasó. Se produjo una falsa hipoglicemia. La repetición de la muestra salió en 94, completamente normal. Entonces, el paciente tendría alguna infección, ¿sí? Como tal, la muestra demoró. ¿Qué ha pasado para que la muestra demore? N versiones. N versiones. Puede ser en que el que toma la muestra lo entregó a tiempo, pero en la parte analítica demoraron en centrifugar la muestra. O puede ser que el que tomó la muestra lo retuvo mucho tiempo, ¿no? Y entregó la muestra tarde, como tal. O puede ser que los dos fallaron. Puede ser, ¿no? Entonces, esas cositas es importante concientizarnos. Por eso lo hablamos. Ya no hablamos para castigarlos, sino hablamos de cosas que han pasado y que debe quedar en la historia. Lo recordamos para tomarlo en cuenta y mejorar. Bueno, y después de años trabajando en laboratorio, entendí algo muy importante. Los errores preanalíticos rara vez pertenecen solamente a una persona. Normalmente reflejan cómo está un sistema de decisiones, un sistema de organización, de liderazgo, de presupuesto,
de capacitación, de condiciones laborales. Porque la calidad real del laboratorio no empieza en el laboratorio, perdón, no empieza en el analizador o en el equipo. ¿Qué tanto le pasas los controles? ¿Qué tan buen calibrado está? En realidad empieza mucho antes. Y empieza desde que se construye en realidad el laboratorio, desde que se planifica por el laboratorio. Desde ahí empieza, desde la planificación de todas las actividades. En realidad hay mucho que hablar, porque con los años uno aprende varias cosas y no todos los resultados deben creerse inmediatamente, porque a veces el equipo entrega números, pero ese número no representa realmente lo que ocurre con el paciente. Y ahí es donde comienza el verdadero trabajo profesional. Ahí es. Bueno, en la primera parte de esto hemos hablado que muchos errores planolíticos realmente son organizacionales. Hemos hablado de materiales deficientes, falta de personal, la capacitación que no es suficiente. Creemos que ya sabe el personal cuando no es así. Hay presión por la rapidez y yo en realidad saludo a aquellos que dicen, primero, la confiabilidad. No liberes un resultado, no importa, demórate, pero que ese resultado sea confiable. Bueno, ahora vamos a hablar de otra etapa. El momento exacto donde el profesional empieza a sospechar que algo no cuadra. ¿Cuándo algo no cuadra? Ese es el momento donde uno deja de mirar solamente números y empieza realmente a interpretar la muestra. Desde que llega, lo mira, lo agarra, ¿no? Lo pone en el equipo o antes de ponerlo al equipo, ¿sí? Cuando salen los resultados. Todo ese proceso no es algo mecánico, no es un transporte, es un análisis, es una observación. Bueno, con los años uno desarrolla algo muy curioso, una especie de intuición. ¿Observas? Esto podría ser. No la intuición donde tú ves y ya sabes el valor de la bilirrubina, ¿no? O sea, ya te tiene 15.2, hasta con un decimal lo dices. No, ese tipo de intuición, casi ese tipo de intuición, casi, ¿no? Casi ese tipo de intuición, por ahí estamos. Porque hay resultados que simplemente no conversan con la clínica, no correlacionan, no tienen sentido, ¿no? Y muchas veces ahí es donde se detectan los errores más peligrosos, justamente cuando ves los resultados, ¿no? Recuerdo una guardia bastante pesada, ¿sí? Recuerdo. Entonces, había una glucosa de 40, rango normal. ¿Cuánto es el rango normal? De 70 a 100. Pero al licenciado, el rango normal en un recién nacido es diferente. No es de 70 a 100, es menos. Es de 40 a 60. Licenciado, eso varía también. Si pasó un día o 2 días, claro, varía. Por eso es que no es igual haberse formado en un hospital general que haberse formado en un hospital donde atiendes todo tipo de poblaciones o atiendes principalmente recién nacidos y gestantes. No es igual. Tienes que familiarizarte con ese contexto, ver un caso, otro caso, pero preguntar sobre todo a las personas que han estado ahí. ¿Y cómo es? Mira, me salió así, nunca antes me había salido bajo porque tenías una formación en un laboratorio general, ¿no? O de adultos mayores, ¿no? Pero al estar en un escenario donde hay pacientes pediátricos, hay gestantes, entonces consulta, ten humildad, consulta con otros. Entonces, todos sabemos qué es lo que puede estar pasando
con un resultado de 40 miligramos por decilitro, ¿no? Bueno, ya saben qué es lo que puede estar pasando con eso. Imagínate, si esa muestra le tomaron de la vía, entonces obviamente la glucosa está diluida. Entonces no debemos tomar la muestra de sangre por la vía. Quizá le están administrando antibióticos, unas soluciones, ¿sí? Entonces hay que ir por el otro brazo, hay que ir de repente por el pie, por otras zonas, otras alternativas de toma de muestra. O esperar que termine la vía y esperamos un tiempo para tomarle la muestra. ¿Sí? Eso es lo que debemos ver, ¿no? Como tal. Un punto importante es que los errores no ocurren igual para todas las áreas. Por ejemplo, algo que no se mide, pero debería medirse, es el tiempo. El tiempo. Otro es el transporte. Otro es la temperatura. Otro es el procesamiento. Así. ¿Y de qué prueba estamos hablando? Estamos hablando de la gasometría. Recuerdo un caso muy interesante, un paciente crítico de UCI, estas puestas son de UCI, de emergencia, de trauma shock, estaba con ventilación mecánica, se solicitó una gasometría como tal, obviamente urgente. La muestra llegó tarde. ¿Cómo te das cuenta que una muestra llegó tarde? La muestra está sedimentada. Además, no había sido correctamente conservada. ¿Cómo se conserva una muestra de gasometría? Acá hay mucho que hablar. Para evitarte tanto problema, la muestra se procesa inmediatamente, ¿no? Se muestra, se procesa inmediatamente. Y va a haber indicadores. Un indicador de que demoró esa muestra, el lactato está alto. Ese es un indicador. Lactato 7.2, que debe estar en 2.0, ¿no? O menor de 2, 7.2, está elevado, ¿no? Entonces, ¿qué había pasado? Estaba mucho tiempo y todavía urgente. ¿Por qué? Porque se habían demorado y pusieron urgente para procesarlo rápido. Esas muestras de por sí son urgentes. Y más si tú vas a ver FIO 50%, 30%, 100%, 80%. Eso tienes que priorizar. Esas muestras se procesan primero. No tanto porque en realidad son urgentes todas, sino en que el paciente requiere esa información de todas maneras. Y también dependiendo, ¿no? Si el paciente ya está más estabilizado o no. Si está en hospitalización UCI, de todas maneras está controlado. Si tienes uno de 100% de UCI y uno de 100% de trauma shock, ¿a cuál le procesas primero? Al de trauma shock. ¿Correcto? Al de trauma shock. Eso es lo que haces. Entonces, obviamente, ¿por qué sale el lactato elevado? Me dicen acá, me están preguntando. Porque las células continúan metabolizando la glucosa, ¿no? Y si son los hematíes que están ahí por vía anaeróbica, formando el lactato, ya que los hematíes no tienen mitocondria para hacer la vía aeróbica. Por eso es que aumenta el lactato, por ausencia de, por medio de la glucólisis anaeróbica, ya que no hay mitocondria, ¿correcto? Así. Entonces, obviamente se tomó una nueva muestra, el lactato ya salió 2.1, muy diferente a lo que estaba, ¿sí? Y prácticamente eso era un manejo preanalítico. Un tema importante es la responsabilidad del personal
Y en esta prueba, con mucha más razón, tenía que ser evidente, ¿no? Muestra entregada a tiempo. Entonces, también es importante entender algo. No siempre repetir una muestra significa que el paciente está bien. A veces la repetición confirma que el paciente realmente está grave. Y justamente por eso, la correlación clínica es fundamental. A veces hay que averiguar qué es lo que tiene el paciente como tal. Y aquí va otros recuerdos, ¿no? Un paciente adulto mayor tenía insuficiencia cardíaca, somnoliento, estaba desorientado. Su muestra reportó sodio 122 milimol por litro. 122. Y eso es bajo, bajo. ¿Por qué? Porque lo normal es más o menos 140. Me guío más o menos 140, 135, 145. ¿No? Y hay que acostumbrarnos a emitir los resultados con valores de referencia y en las unidades. No es lo mismo milimol por litros en gramos por decilitros, no es lo mismo. Eso hay que acostumbrarnos a verlo, ¿sí? Entonces, era una hiponatremia severa. No solamente está menor de 135, está muy menor. Pero aquí ya había algo importante. El paciente, cuando averiguamos, sí tenía síntomas compatibles. Sin embargo, la muestra había sido tomada cerca de una vía periférica. Había una vía, sí, pero ya estaba la vía cerrada como tal, ¿no? Entonces, teníamos que descartar dilución de todas maneras, porque obviamente estaba la vía y había una duda sobre si en realidad estaba activa o no. Entonces, se procedió a tomar una nueva muestra y el sodio salió 124. Ya no 122, sino 124, o sea prácticamente igual. 122 a 124, cerquísima, ¿correcto? Entonces, si hemos verificado la vía, entonces el resultado fue lo mismo, entonces ya descartamos que el problema era la muestra y el paciente realmente sí estaba grave, ¿no? Entonces acá el mensaje ¿cuál es? De todas maneras, el que toma la muestra debe tener, ¿no?, cierta seguridad en que sí tomó bien la muestra como tal, del lado correcto, ¿no? Preguntó al enfermero cuándo, en qué momento apagó, cerró esa vía como tal, ¿no? Que se estaba tomando. Y para evitarse dudas, va al otro brazo, ¿correcto? Preguntar, el paciente está inconsciente y todo ello. Tienes que preguntar al enfermero o a alguien que está a cargo, ¿sí? O si no, tomar del otro brazo, así de simple, ¿correcto? Entonces, eso es importante y sinceramente, eso es lo que muchas personas no ven. El laboratorio no solamente genera números, no son, como dicen ahí, botonólogos, no es así. El laboratorio, cuando empieza a interpretar, empieza a sospechar, empieza a correlacionar, empieza a descartar errores, entonces ahí funciona correctamente el laboratorio, ahí se hace notar el laboratorio, ahí evita muchos problemas el laboratorio. ¿Correcto? Y hay más, pero ya vamos iniciando por algo. El mundo del laboratorio, digamos, hablando de sospechar, correlacionar, descartar errores, yo creo que estamos hablando de 10 años atrás, de 20 años atrás. Y si no lo estamos haciendo, estamos atrasados ese tiempo. Pero es importante que ustedes escuchen que hay que abrir nuestro entendimiento, que hay que llenarnos de experiencia. Eso es lo más importante ahorita, llenarnos de experiencia. Porque con los años, ustedes van a ver, te llevo haciendo 100 glucosas, pero ya no hago las glucosas como lo hacía en el primero, segundo, tercer, hasta los 5 años. Ya no hago igual. Ahora hago mis glucosas deteniéndome.
pensando en el paciente, en cómo puede estar. Para mí no es igual un resultado de 90 miligramos por decilitro a 130 miligramos por decilitro. Me voy a ver su edad, ¿sí? Me voy a ver la muestra, me quedo a observar patrones, que este resultado es imposible para esta edad. Tiene 130, pero es un recién nacido, es imposible, ¿sí? Entonces, hay valores que no son posibles. Hay cambios bruscos que no son posibles. Y ahí aparece algo muy importante. Y eso es tu criterio profesional. ¿Sí? El mismo... hay situaciones que pueden ocasionar ese resultado, pero tú ya lo descartas. Y eso es importante. Bueno, después de muchos años trabajando en el laboratorio, un resultado crítico no siempre significa que el paciente está peor. A veces significa que la muestra está peor. Así es. A veces no es el paciente, es la muestra. Y a veces sí es el paciente verdaderamente. Y ese es nuestro trabajo en el laboratorio. No es solamente medir, emitir resultados, es entender cuando un resultado representa realmente al paciente y cuando no lo representa. Es eso, generar un sistema que te genere confianza, que te genere seguridad del paciente. Ese es el sistema que debemos nosotros trabajar. Vamos a continuar con la tercera parte y vamos a titularlo esto como el error más peligroso es el que nadie detecta. Así. Es el que no lo detectan. Porque sí, hay errores que son evidentes, fácil detectarlos. Pero los que son verdaderamente peligrosos son los que parecen resultados normales, los que nadie cuestiona, los que al finalmente terminan validándose. Y justamente esos son los que más miedo deberían dar. En las partes anteriores hemos hablado algo fundamental. La primera es que los errores preanalíticos muchas veces son organizacionales. Y eso todos deben saberlo. Todos deben grabarse, que son principalmente organizacionales. Primera, responsabilidad organizacional. Segunda responsabilidad es que ya es pericia de cada uno de nosotros el seguir capacitándonos constantemente y no solamente en conceptos, sino que esos conceptos en acción, en experiencia, en destreza, ¿sí? Y obviamente también en habilidades blandas como tal, ¿no? Como se dice, no puede haber un profesional de la salud que deje de tener vocación, que deje de tener amor por los demás, por la salud. Bueno, vamos a hablar de algo que es delicado, que son los errores en realidad silenciosos. ¿Sí? Les cuento, recuerdo una muestra en hematología, bastante complicada. ¿Y en qué se ve complicado? Cuando el paciente es pediátrico. Encima el paciente tenía petequias. Y obviamente la sospecha clínica va a ser una trombocitopenia. El hemograma salió con plaquetas de 18,000. Entonces, lo normal en las plaquetas es de 150,000 a 450,000. De 150,000 a 450. ¿Y cuál era nuestro valor? 18,000. 10 veces menos de lo normal. Entonces, el riesgo era evidentemente evidente, ¿no? Entonces, claramente que preocupa ese valor. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Miramos el tubito, porque correlaciona, sí, pero está
O sea, está crítico tu paciente, pero no tan crítico. Entonces, miras todo el hemograma. Sí había ciertas alarmas en, en la muestra, perdón, en el equipo. Revisas el frotis. ¿Y qué ves? ¿Qué ves? Ves que hay plaquetas que estaban agregadas. Macroplaquetas, decía el equipo. Y agregación plaquetaria también decía el equipo. Y ahí estaban las plaquetas. Entonces, obviamente que el valor ya no era 18.000, era diferente. ¿Qué ocurrió? ¿Acaso el EDTA provocó la agregación plaquetaria, que puede ser también? Ah, me acuerdo. En este caso, el EDTA había provocado la agregación plaquetaria. ¿Cuántos saben que el EDTA puede provocar ello? Entonces el equipo obviamente nos dio ese resultado, ¿no? Obviamente el equipo no te va a decir agregación plaquetaria por EDTA. No te lo va a decir. Pero tú lo ves. Entonces, eso era una pseudo trombocitopenia por EDTA. ¿Sí? Entonces, el EDTA se usa para evitar la coagulación captando el calcio, pero en algunos pacientes el contacto entre las plaquetas y el EDTA genera agregación. Entonces el equipo no cuenta correctamente las plaquetas. ¿Qué haces? Repites la muestra con citrato. Repites la muestra con citrato. ¿Y cómo están tus plaquetas? ¿Cómo salieron? Salieron en 114.000. Ya no 150.000, sino 114.000. Entonces, ¿cómo estaban los resultados? ¿Estaban como 18.000? No estaba severamente. Estaba una trombocitopenia leve. Leve nada más. Entonces, imagínate lo peligroso que es validar un resultado de 18.000. La desconfianza que puede crear con el laboratorio, ¿no? Por eso también es bueno, es recomendable en resultados de este tipo, cuando no correlacionan con la clínica, repetir el análisis, ¿sí? Y eso lo debe saber el médico. Lo debe saber el médico. Si el laboratorio no ha tenido el buen criterio de verificar ese resultado, lo que el médico debe hacer es esperar un tiempo y pedirle nuevamente esa muestra. Obviamente, si el paciente está en esas condiciones de hacerse un nuevo análisis, pero imagínate que es un recién nacido, hacerle un nuevo pinchón. No. Y además no hay tiempo que esperar a veces. Entonces, cuando no hay tiempo que esperar con los estados tan críticos, inmediatamente se le debe hacer la verificación. Ya sea el médico presionando para que se haga. Podemos subir a la cama del paciente, a la cabecera del paciente. Si no es el personal técnico, nosotros mismos les podemos hacer. Le podemos hacer la toma de muestra o su extendido y verificar. Yo les cuento una técnica que hice hace mucho tiempo. Ya no lo hago porque felizmente tengo un buen equipo de profesionales técnicos o personales que toman la muestra y no ha habido, bueno, siempre hay casos, pero bueno, pues no, yo ya no tomo muestra hace un buen tiempo. Entonces, yo lo que hacía, ¿no? No le podía tomar la muestra de sangre, mejor dicho, había problemas con las plaquetas. Subía a piso, de su dedo. La primera gota se descarta. La segunda gota se descarta. Puede usar la tercera o la cuarta gota. No presionándole ahí mismo, tienes que presionar más abajo. Así puedes tener un resultado más confiable a comparación
de, de esos 18.000 como tal. Y ahí no hay anticoagulante, no hay nada que lo esté aglutinando. No hay tu tubo de citrato, porque a veces hay centros donde no hay tubo de citrato. Tubo de citrato, incluso pediátrico, no hay. Entonces tienes que buscar otras opciones. Reportar 18.000 a lo que era 114.000 es muy diferente. No, es muy diferente. ¿Qué tal lo mandaban para referencia a otro lugar? No solamente es gasto económico, preocupación, pero sobre todo llegan allá y ven que el resultado no era 18.000, sino era mucho más. ¿Cómo quedas tú como laboratorio? Sí, nosotros, los que analizamos, podemos ver esos números. A veces que toma la muestra no ve esos números, nosotros sí. Entonces nosotros somos un filtro importante para que esa muestra, para que ese resultado sea confiable. ¿Ya? Entonces, eso es lo que debemos entender. El laboratorio no puede funcionar solamente presionando botones, no. Porque los analizadores ayudan y ayudan muchísimo, pero el criterio profesional sigue siendo fundamental, especialmente cuando los resultados no correlacionan. Y les cuento otro caso. Un paciente hospitalizado tenía múltiples medicamentos intravenosos, se solicitó el perfil bioquímico urgente y el calcio salió extremadamente elevado, 15.2 miligramos por decilitro. Está elevado el calcio. Entonces, como referencia, el calcio más o menos es 10 miligramos por decilitro, ¿no? 8,5 a 10,5 miligramos por decilitro. Entonces, un calcio de 15 está elevadísimo. ¿Qué puede provocar un calcio de esa cantidad? Bueno, principalmente va con el corazón, tiene que ver, ¿no? Las arritmias, hace que lata más como tal. También puede producir alteración neurológica, daño renal. Entonces, es importante el calcio como tal, ¿no? Pero nuevamente, el paciente no tenía síntomas como tal. Entonces, tenemos que revisar, descubrir qué es lo que está pasando. Entonces, la muestra había sido tomada cerca de una vía donde había una solución con calcio. La muestra estaba tomada, no representaba realmente al paciente. Entonces, se tomó nuevamente la muestra, el calcio se le dio 9.4. Estaba normal. Y aquí hay algo importante. Cuando se extrae la sangre cerca de una infusión, de una solución, la muestra puede mezclarse con medicamentos o soluciones intravenosas y eso altera el resultado como tal. ¿En qué analitos? Según el analito que está en la solución. ¿Sí? Por eso la correcta toma de muestra es fundamental darse cuenta de esos. Y obviamente estos errores van a ocurrir principalmente en un personal nuevo y con poca experiencia. Entonces, cuando ustedes tengan personal nuevo, personal recién egresado, no es que no se lo contrate, se lo contrata, todos hemos pasado por eso. Nuestras familias van a pasar por eso, en diferentes tipos de trabajo. Pero ¿qué toca? Enseñarles, decirles, si hay soluciones por una mano, que se le toma por otra mano. Y así. Así es. Eso es lo que se hace. Bueno, sinceramente, los errores más peligrosos no son los absurdos, ¿no? Sino los que parecen normales. Esos son los peligrosos. Son los pequeños errores, los que parecen posibles. Y nadie
cuestiona. A veces hay algo importante, ¿no? Algo importante. Cuando un laboratorio empieza a normalizar errores. Ah, ya pasó eso, te lo corrijo de esta forma. No, no es así. El riesgo aumenta muchísimo. Siempre llegan embolizadas, siempre falta muestra, siempre hay contaminación, siempre pasa. Eso es peligroso, porque cuando el error se vuelve rutina, el paciente también termina expuesto a un error rutinario, a un error sistemático. Siempre hay que cuestionarnos cómo podría hacerlo, cómo podría hacer mejor mi trabajo. Entonces, ya debemos de dejar de ver solamente tubos, números, botones y empezar a tomar decisiones clínicas. Empezar a mejorar los tratamientos, mejorar los diagnósticos, a comunicar mejor nuestros informes, comunicarle mejor al paciente. Y eso cambia totalmente la manera como estamos trabajando. ¿El laboratorio se nota o no se nota en el hospital? ¿Se nota o no se nota en la comunidad de laboratorio? Sinceramente, si hay algo que queda claro después de toda esta serie de explicaciones, es esto. La preanalítica no es un detalle menor. Es probablemente una de las etapas más importantes del laboratorio. Porque el mejor analizador del mundo no puede corregir una mala muestra. No puede corregir una contaminación, no puede corregir una extracción incorrecta. El equipo solamente procesa lo que recibe. Nada más. Entonces, debemos saber, y ustedes se van a dar cuenta con los años que van trabajando, van a entender algo muy importante. El laboratorio no solamente analiza muestras, el laboratorio protege a los pacientes. Y muchas veces la diferencia entre un diagnóstico correcto y un grave error comienza muchísimo antes de que la muestra llegue al equipo. O sea, la diferencia entre algo correcto y un grave error, entre el diagnóstico, o sea, el médico quiere ver qué está pasando con el paciente internamente. No solamente qué está pasando, él sabe qué está pasando. O intuye, tiene una serie de hipótesis. Él tiene ahí, ¿no? Pero quiere saber lo que está pasando realmente y en qué proporción, en qué cantidad. Entonces nosotros en el laboratorio vemos eso. ¿Qué está pasando y en qué cantidad? Claro, también está imagenología, ¿no? Es radiología. También tiene herramientas, pero ellos no, o sea, ellos tienen fortaleza en algunas enfermedades y nosotros tenemos fortaleza en otras enfermedades. Y también hay fortaleza por ambos que deben correlacionar. Entonces, eso hay que ver. Hay que ver nosotros, ¿no? Hay que ser esa ayuda diagnóstica como tal. Hay que comunicar mejor las cosas, ¿sí? Y todo empieza desde un punto organizacional. Y desde ahí todo lo demás, de un punto de vista operativo, en realidad es organizacional. Y luego en cada uno de los responsables. ¿Sí? Desde que toma la muestra, llega a analizarse y llega a entregarse ese resultado como tal. ¿Sí? ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció esta parte? Comenten ustedes. ¿Qué puntos se aprendieron o no algo? ¿Les ayuda o no algo esta disertación? Yo espero que lo escuchen N veces, y así esto les haga repensar qué cosas pueden estar mejorando poco a poco, ¿no? Esa es la idea. Esa es la idea, hay que sumar esfuerzos y sin más, bendiciones.